Abrimos este segundo bloque en el día en 30 y nos metemos en el mapa político, un mapa que de a poquito se va armando en relación a lo que puede llegar a pasar el año que viene con las elecciones, pero sobre todo a la opinión que tiene la gente de los que eligió para que lo gobiernen el año pasado, y es por eso que está con nosotros Andrés Moutone, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Buenas noches, Nacho. Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, hicieron un trabajo interesante, sí, tomando un poco esto lo que decía anteriormente, ¿no? La opinión de la gente sobre los gobernantes. Claro, lo que ocurre es que esto hay que hacerlo notar. Este estudio de opinión pública arrancó inmediatamente después de la multitudinaria marcha ciudadana de Rosario Sangra del pasado 8 de septiembre. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque esto influencia, obviamente que en la opinión pública rosarina ha impactado y mucho. Tal vez de tu parte puedas decir que hacía falta una marcha multitudinaria como esa para que impacte en cuestiones que hacen a la visión de distintas poderes de gobierno. No, de hecho que no, pero obviamente que esto no hay que dejarlo de soslayar, ¿no? ¿Cuánta gente? La muestra es de 400 casos en una entrevista presencial, esto quiero aclarar, no son telefónicas, son, digamos, tomando muestras de carácter presencial, tomando proporcionales a los 6 distritos municipales en que está dividida la ciudad de Rosario, con puntos muestras en cada uno de ellos, con lo cual hace que sea un estudio con asistencia proporcional en cuanto a la toma de la muestra, y repito, no es telefónica, con lo cual por eso hay a veces divergencia cuando se presentan estudios de carácter telefónico con esta naturaleza. No quiero estar en cuestiones técnicas, está bueno porque pero sí hay que aclararlo. Es lo que le da legitimidad al trabajo que hacen. Para esto, de hecho, Nacho, nosotros utilizamos muchísimo la telefonía, las tecnologías, por supuesto, pero hay estudios como estos, por ejemplo, opinión pública, donde hay que hacerlo con características presenciales por motivos de que no todo el mundo tiene acceso a la telefonía fija. Hoy sí tenemos acceso a telefonía celular, pero no hacia la fija. Y los estudios de IBR, que son los más famosos de telefonía, se utilizan a telefonía fija, domiciliaria. Ese es un dato para las encuestas que se vienen, porque la gente que empieza a mudarse o a rearmar sus familias no contrata teléfono fijo. No, hoy tenemos todos telefonía celular. Claro. Es más, todas las encuestas se hacen por teléfono. La utilización del IBR, por sus siglas en inglés, se hace sobre telefonía fija. Que recordemos que es el 30% de la cantidad de habitantes que hay en la República Argentina, donde hay segmentos socioeconómicos, por ejemplo, los de menores recursos, que no tienen telefonía fija directamente. Estás marginando de una muestra a un 45-46% de la población. Es mucho. Es mucho y se sesga, queda sesgada la muestra porque obviamente va a responder a aquellas personas que todavía, y digo todavía, utiliza telefonía fija. Bueno, ¿y qué preguntaron? ¿Y a qué hicimos mucho hincapié en los aspectos nacionales, ¿no? Hay obviamente cuestiones que hacen a lo local y a lo provincial en particular, pero fundamentalmente a nivel de la imagen de la gestión del presidente Macri, hicimos 2 preguntas, y acá, si me permitís, voy a detallar esta cuestión. Primero, si en particular se aprobaba o se desaprobaba la gestión en la política económica desarrollada por el actual gobierno nacional. Aclarábamos esta actual. Bueno, la mitad, 49, ahí lo estamos viendo, 49.2, o sea, la mitad de los rosarinos desaprueba la gestión de economía política, ¿no? La política económica del gobierno la desaprueba. Ustedes mirán, ¿y la otra mitad cómo se comporta? Bueno, hay un 25% que la aprueba. Es el núcleo duro que votó en primera vuelta al hoy presidente Mauricio Macri. Pero lo que llama mucho la atención tal vez sea ese griseado que estamos viendo ahí, que es exactamente el mismo porcentaje que aprueba, el 25,1 que no sabe definirse. Ahondamos en este porcentaje y son personas que no saben si cargar las tintas sobre la herencia recibida de la gestión anterior o todavía no tiene elementos suficientes para decir no, esto es ya propio de la política actual. Con lo cual, ahí está la persona que cuando uno le pregunta qué opina es, vamos a darle un tiempo. No estoy conforme, pero vamos a darle un margen más. Las medidas son duras, pero todavía no tengo elementos suficientes para decir, las cargo las tintas al gobierno anterior, a la administración anterior de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, o ya se lo endoso al actual gobierno. Están ahí en una zona, como muestra la gráfica del puntita, gris. Perfecto, ¿no? Clarísimo. Eso es en el aspecto particular de la política económica, de la gestión. Ahora vamos al aspecto general de la gestión del presidente Mauricio Macri, no solamente aquí lo económico, donde obviamente tiene mucho que ver. Aquí estamos marcando 3 tiempos, pero vos sabés que si después lo podemos ver en la gráfica, es notorio en la evolución que ha tenido. En la primera medición, que fue en marzo, marzo, tenía de positivo, o sea, de bueno y más muy bueno, esa adición que se hace, tenía
números más, números menos, 39, 40%. ¿Ese es un buen porcentaje? Para No, debería ser... Primero que ya estaba, ahí lo estamos viendo en la parte en particular de la foto de ahora, pero si vemos una gráfica posterior, vamos a ver la evolución y vas a ver que hay una coincidencia muy notoria, que es la gráfica de la curva de evolución, ¿no? Pero lo voy detallando. Ahí lo encontramos, fíjate, en marzo el color azul, que es el nivel de positivo, que es muy bueno, más bueno, te daba 39 y fracción, casi 40 para ser números. Fíjate lo que es en junio, eso se trasladó al ocre, que es el regular, el amarillo, 39. Y fíjate que prácticamente ahora, en septiembre, es lo rojo, esto es lo negativo. Fíjate cómo se repiten los picos en esos guarismos. 39, 39, 37, punto más, punto menos. Y fíjense que había caído mucho en junio, donde el tema de las tarifas estaba a full, antes de la medida de la Corte Suprema, y se mantuvo en ese nivel, y donde sí se dispara, es muy gráfico esto, porque fíjense cómo se dispara la imagen negativa. La brecha entre lo negativo y lo positivo ya son de más de 12 puntos, y ahí en el medio quedó la regular, que es ese umbral de transferencia de lo malo a lo bueno o viceversa, ¿no? Andrés, vos hiciste muchas encuestas a lo largo de toda tu carrera profesional. ¿Viste alguna vez este cambio tan abrupto en tan poco tiempo en otro presidente? A ver, las comparaciones son odiosas y hay que ser muy cuidadosos en este sentido. Estos números los vi en la presidencia de Fernando de la Rúa, pero mucho después del 99 cuando asume. Ustedes mirán cómo, si de la Rúa, por carácter transitivo, si de la Rúa en el 2001 terminó como terminó, teniendo números que no tenía Macri que tiene hoy, entonces esto debería ser, no, por favor, esto quiero aclararlo, hay que ser muy prudente en este sentido, y son números que por supuesto que pueden cambiar. Recordamos siempre el caso en Rosario, fundamentalmente, lo que le pasó a Cristina Fernández de Kirchner después de la crisis del campo en el 2008, que llegó incluso a perder las elecciones del 2009, nada menos que en Provincia de Buenos Aires, con Néstor como primer candidato, y después... Con de Narváez, que hoy no sabemos dónde está. Y después la expresidenta en el año 2011 saca nada menos que el 54% de los votos. Con lo cual, tener una fotografía actual como una permanencia de que se convierte en un film, no, eso es una locura. Y cuando hablé de la Rúa, por respondiendo a tu pregunta, lo había visto, lo vi antes. Meramente estadística. Pero es una cuestión que no tiene por qué retrotraernos a eso, ¿no? En relación al plano local, a la provincia... Bueno, claro, ahí lo que estamos viendo y observando con mucha preocupación es que dirigentes... fundamentalmente dos exgobernadores, los dos exgobernadores socialistas, tanto Hermes Wiener como Antonio Bonfatti, repito el contexto, fue días después, inmediatamente después de la marcha de Rosario Sangra aquí en Rosario, y son hoy los dirigentes que tienen la imagen negativa más alta, incluso superándola a la imagen negativa de Cristina Fernández de Kirchner. Por primera vez, nunca se había dado el caso de Hermes Wiener y Antonio Bonfatti, que tuvieron una imagen negativa tan alta. Siempre era precisamente al revés, fundamentalmente en el caso de Hermes Wiener. Quiero aclarar también que fue anterior, el cierre nuestro fue anterior al controvertido, por decirlo de algún modo, programa de Jorge Lanata el otro domingo. El corte nuestro fue anterior, unas horas antes, pues se terminó a la tarde del domingo, o sea que aquí no hubo ninguna influencia, más allá de lo, insisto, controvertido que fue ese programa. ¿Atribuís esta imagen negativa de los dos ex gobernadores a que la gente también los responsabiliza a ellos por lo que sucedió con la inseguridad en nuestra ciudad? Así es, en absoluto. Fue eso porque de algún modo, a los números me refiero, es decir, si bien venían teniendo una caída de su ponderación, no llegaron a niveles tan críticos como lo de ahora. Así que sí, lo pongo en este punto porque además... ¿Con el gobernador Miguel Lifshitz? Los poderes ejecutivos en general, los tres poderes ejecutivos en los distintos niveles están atravesando no su mejor momento. Yo diría que no es que no quiera responderte con números, simplemente que quiero hacer una cuestión de cuestiones cualitativas, no tanto con números cuantitativamente hablando. Hoy por hoy los ejecutivos a nivel mundial, en Occidente, están atravesando problemas. Hollande en Francia, más allá de que los atentados no son inatribuibles obviamente a los que pasaron en París y en Francia en general a Hollande, pero por ejemplo está...
propia Merkel en Alemania, es decir, todas las cabezas de ejecutivo le está costando mucho sostenerse, porque es un mundo que, más allá del mundo desarrollado, no está pasando por sus momentos. Tenemos crecimientos económicos famélicos, muy bajos, con niveles altos de desocupación, con deflación. El problema en el mundo central hoy es la deflación, con lo cual están atravesando. Entonces, obviamente que los poderes locales o provinciales aquí no están pasando tampoco por su mejor momento. La última, Andrés. Sí. ¿Oscila más la visión que tiene la gente sobre la política o el candidato que años anteriores? Me refiero, un hecho, un acontecimiento, ¿puede cambiar la opinión de las personas al momento de hacer una encuesta? Me nombrás disparadores como el programa de la Nata, como la marcha. Uno ve que cosas puntuales pueden determinar si elige a una u a otra persona y no el partido político, la pertenencia y ese tipo de cosas como sucedía Sí, antes. porque hubo un cambio en el estricto sentido del término. Aquí hubo, después de 12 años de un signo político caracterizado por el matrimonio Kirchner, primero por Néstor y después por Cristina, y hubo un cambio a partir de diciembre. Ante esas expectativas puestas en la gente, está muy sensible, con lo cual, conforme ese cambio experimentado a partir de diciembre no empiece a obtener los resultados que la gente esperanzadamente depositó y firmó ese crédito, esto va a empezar a tornarse mucho más sensible la epidermis de la población y la opinión pública en particular, ¿no? ¿Nos vemos en diciembre con la próxima? Dale, ¿Te o parece? cuando quieras. Perfecto, buenísimo. Dale. Muchas gracias. No, gracias a usted como siempre. Muy buena la información. Nos vamos, no hay más tiempo. Hasta mañana. Chau.